Si te damos gracias, Señor, el Señor nos ha estado inquietando últimamente con el tema de la fe, como decía la pastora esta mañana. Y más allá de estarnos inquietando, nos está pidiendo que seamos obedientes, que creamos, que nos paremos firmes, porque ya está hecho. Ya lo más complicado de todo fue hecho. ¿Cuál fue lo más complicado de todo? Que Cristo murió en la cruz por nosotros. Lo más difícil ya fue hecho. Todo lo llevó a la cruz. Todos nuestros temores, todas nuestras faltas, todas nuestras enfermedades fueron llevadas a la cruz. Y nosotros creemos en el Dios Todopoderoso al que servimos. Y esto no es solamente algo que decimos, iglesia. Esto es algo que nosotros aprendemos, practicamos. Ha sido revelado a nuestro corazón. Más allá de la Biblia, más allá de leerlo en la Santa Palabra, en las Escrituras, más allá de escucharlo, nosotros tenemos que ser obedientes, practicarlo y creerlo. Creerlo, ahí es donde está el detalle. Ser obedientes a la palabra. Ahí es donde está el detalle. Porque como decía la canción, Él no ha perdido una batalla. No ha perdido una batalla y no la perderá jamás. Si nos atrevemos a creer, pero está de parte de nosotros. Él dice, ya está hecho, ya yo te lo entrego, ya yo te lo pongo en tus manos. Ahora te toca a ti creer, te toca a ti, porque yo no te voy a obligar, yo te lo doy, pero tú tienes que reclamarlo, tú tienes que arrebatarlo, porque ya está hecho, como dijimos la semana pasada. Básicamente estamos queriendo confesar y creer sin preguntar por qué. ¿Qué importa por qué? No nos interesa por qué, porque si nosotros supiéramos el por qué, entonces no caminamos por fe. Entonces el intelecto que nos está llevando a creer algo, porque lo oímos, nos explicaron, nos dijeron, mira, si tú haces esto, va a suceder esto. Pero lo lindo de la fe es que creemos sin preguntar por qué. Y vamos a estar tocando un tema muy interesante esta mañana. Y tiene que ver con la fidelidad de Dios también. Estábamos hablando que Dios es un Dios fiel, es un Dios de propósitos, es un Dios de reino, de propósitos divinos. Y esta mañana le damos gracias a Dios porque Él es quien es, porque Él es nuestro Salvador, porque Él es el Señor al que servimos. Y qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Como nos sorprende. Lo lindo de Dios es como Él nos sorprende. Cuando menos lo esperamos, ahí está. El milagro hecho está. Mi milagro hecho está. Yo lo creo. Ahí está el detalle. ¿Lo crees tú? ¿Crees que tu milagro hecho está? Ahí está el detalle, porque muchas veces dudamos. Muchas veces, recuerden que el enemigo anda como león rugiente siempre desviándonos de la única verdad que es Jesucristo. Y nosotros tenemos que ser firmes, porque siempre van a venir esos pensamientos, porque es aquí el campo de batalla del enemigo. Aquí es donde se gesta toda la malicia de ese enemigo. Pero es aquí donde nosotros tenemos que decir, yo voy a renovar mi mente, porque así me transformará Dios. Cuando yo renuevo mi mente, no porque me siento un dolor y yo sé que esto es algo, no, yo siento un dolor y ese dolor Dios me lo va a quitar de arriba en el tiempo perfecto, porque yo lo creo. Yo lo creo, yo no puedo permitir que las aflicciones y los dolores me vengan a dominar a mí. A mí el que me domina se llama Jesucristo, Rey de Gloria. Ese es el único que me domina a mí. El enemigo no tiene cabida en el corazón ni la mente de ningún cristiano. Amén. Porque ya hemos sido transformados por la sangre de Jesucristo. Bendito Dios. Entonces, hoy vamos a estar hablando de la fidelidad de Dios, la fidelidad proactiva de Dios en nuestras vidas. Y como gracias a esa fidelidad, a esa cualidad inminente de nuestro Señor, la iglesia de esta época que vamos a estar visitando estaba creciendo a pasos acelerados. Comenzó a crecer rápidamente. El Señor Jesucristo trajo un avivamiento a la tierra. El nacimiento de Cristo, Él vino con propósitos divinos, y en el momento que Cristo se aparece en la escena, ahí empiezan a suceder cosas milagrosas como son las del Señor. El Señor reúne a un grupo de hombres, sobre todo hombres, pero también lo seguían mujeres, la ayuda idónea. Sin ellas no podemos vivir, amén. ¿Cuántos dicen amén? Bendito Dios. Y estamos viendo
como empieza a haber una transformación, empieza a haber un crecimiento, podemos decir anormal, porque no fue algo normal, porque cuando está el Espíritu, cuando están los preceptos divinos metidos en nuestra vida, pasan cosas que nosotros no nos podemos imaginar. Los preceptos de Dios, honestamente, son ilógicos. Si fueran lógicos, no serían de Dios. Amén. Dios nos sorprende. Dios nos sorprende con su misericordia, con sus propósitos y con sus planes divinos. Nosotros estamos a la expectativa de lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Así debe ser la vida de un cristiano. La expectativa de lo bueno que va a ser. Lo que no es tan bueno, eso lo descartamos, porque ahí no hay espacio para nosotros. Sí, vienen ataques, vienen situaciones difíciles, pero el Señor es el Señor Todopoderoso que elimina todo aquello cuando nosotros nos centramos y somos obedientes. Amén. Entonces vemos que esta iglesia empieza a crecer y en el proceso vemos al profeta Agapo que da a conocer que viene una hambruna grande para la tierra en esta época. Dentro de todo lo que está sucediendo, vemos que este profeta da a conocer por el Espíritu que vendrá una gran hambruna a la tierra. Y este es un tiempo donde la iglesia, aparte de estar creciendo, porque está creciendo, empieza a ser perseguida y atacada. Imagínense, la cultura del pueblo hebreo que está acostumbrado a vivir de una forma específica, llega a Jesucristo y le da una vuelta a todo. Estos que tenía el pueblo hebreo, que tenía 164 mandamientos, viene Jesucristo y le dice a los apóstoles: los mandamientos, los 10 que ustedes escucharon que Moisés bajó de la montaña, se reducen a 2. Y esta gente está, ¿quién es este hombre que está haciendo milagros, que está sanando, que está reviviendo muertos, que está dando vista a los ciegos? Y arriba de eso viene y dice que son 2. Sí, son 2, porque él dice, los 10 mandamientos se concentran en amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se centra todo, porque cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas y amas a tu prójimo como a ti mismo, ya tú no vas a querer engañar, ya tú no vas a querer matar, ya tú no vas a querer mentir, ya tú no vas a querer abusar. Ahí se centra todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El pueblo hebreo empieza como que a marginar, a querer atacar esta filosofía nueva, que es la única filosofía, que es el Cristo Santo al que nosotros servimos. Amén. Él es el que trae la única verdad, porque todo el mundo estaba de acuerdo a preceptos, de acuerdo a leyes, de acuerdo a obstáculos. Leyes nada, no. Leyes nada. Jesucristo lo hizo todo perfecto en la cruz. Ahí acabó todo lo que nosotros temíamos. Ahí Él se llevó todas nuestras aflicciones y pecados y los crucificó. Amén. Entonces tenemos un rey de la época que resulta ser el nieto de Herodes el Grande, que fue, ¿recuerdan cuando Cristo nació? Que este rey Herodes empezó a matar a todos los niños menores de 2 años. Bueno, este rey de ahora, que es el rey Agripa, es el nieto de ese hombre y está detrás de la persecución de todos los cristianos de la época. Amén. Es muy interesante, cuando tengan tiempo visiten esta escritura, porque de hecho al comienzo del capítulo 12, al comienzo del capítulo 12 en Hechos, vemos como este rey mata a espada a Jacobo. Jacobo, mejor conocido como Santiago en la época, viene y es muerto. Este era hermano de Juan. Y este Jacobo también fue líder de la iglesia en Jerusalén. O sea que este rey se siente, igual que fue su abuelo, amenazado por Cristo. Ahora este rey está siendo amenazado por la cultura, por la creencia del Dios al que servimos. Él dice, esta gente se está levantando, está adquiriendo mucho poder, hay que tomar cartas en el asunto. Y lo primero que hace es que mata a Jacobo. Igualmente viene y aprisiona a Pedro, mete a Pedro en la cárcel también. Y vemos que Jacobo fue el segundo apóstol de ser martirizado. El primero fue Esteban, que fue matado a pedradas, ¿recuerdan? Esteban también fue eliminado. Vemos en Hechos 12:3 como comienza la palabra. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro.
Eran entonces los días de los panes sin levadura. O sea, estamos en Pascua. ¿Qué es lo que dice Herodes? Dice, oye, maté al líder de la iglesia en esta época y esto agradó a los hebreos. Entonces primero agradó a los hebreos, pero el segundo en línea era Pedro. Pero como estamos en Pascua, es un momento muy delicado. Yo no quiero hacer una cosa tan radical. Vamos a esperar a que pase la Pascua. Y agradó a los hebreos. En otras palabras, todos aquellos que criticaban a Cristo, todos aquellos que estaban en contra, de pronto están respaldando las acciones de este hombre. Y vemos que esto sucede en un tiempo donde Pedro se está levantando poderosamente. Ha venido el bautismo del Espíritu Santo, fueron bautizados por el Espíritu Santo y Pedro ha tomado una fuerza. Pedro estaba en fuego por el Señor. Este hombre salía a predicar y lo primero que hizo en una de las prédicas tremendas, al ratito se convirtieron 3,000 personas al Señor. A los pocos días, al poquito tiempo, viene y 5,000 aceptan a Cristo como Dios y Salvador. Imagínense. Ya esta gente están como erizados diciendo, espérate, esto es una revolución que nosotros no podemos permitir aquí. Esta gente está estableciéndose y están creciendo como el fuego. Tenemos que detener este proceso. Y vemos que el resultado fue que Pedro empieza a caminar y se siente atrapado, se siente encarcelado, pero como si nada. El Pedro de antes de tener el Espíritu, era un hombre que cuestionaba, que estaba siempre preguntando, cuestionándolo todo. Ahora el hombre es aprisionado con 2 guardias, está encadenado de manos y de pies. Tiene 2 guardias en su celda, 2 en la puerta de la celda y 2 más afuera. O sea, estaba vigilado de una forma intensa. ¿Por qué? Porque ya Pedro había sido liberado anteriormente de la cárcel. Había venido el ángel del Señor y junto con Juan y varios apóstoles se abrieron las celdas y fue liberado. Entonces, por lo tanto, este rey Herodes dijo, este hombre hay que vigilarlo, hay que cuidarlo, hay que estar totalmente vigilando cada paso que dé, porque no nos puede volver a suceder lo mismo. Y vemos en Hechos 12:6 lo que nos dice la palabra. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Básicamente, aquí estamos viendo que parecía ante los ojos de todos que no había esperanza para Pedro. Todos estaban pensando, y de hecho había un grupo, vamos a ver adelante, un grupo orando por él. Todos estaban pensando que no había esperanza. Aquí llegó el final de Pedro. Mataron a Jacobo, el próximo en línea va a ser Pedro, y de ahí consecuentemente van a seguir otros. Vemos como Pedro, en medio de su agonía, lo estaba tomando todo de una forma olímpica, como se puede decir. Él tenía una paz, ese gozo que solamente te lo da el Espíritu Santo de Dios. Amén. Que en medio de tus tribulaciones, en medio de tus crisis, no importa lo que esté pasando, ese gozo no te lo puede quitar nadie, porque es el gozo del Espíritu Santo. Amén. Y Pedro había sido bautizado junto a todos los otros y estaba predicando y estaba llevando la palabra de una forma intensa. Vemos como Pedro, sobre todo, era un hombre obediente y comprometido. A pesar que hubo una época donde era bastante complicado nuestro Pedro, pero era un hombre que era obediente y estaba comprometido con el Señor. Estamos viendo como Pedro, que negó a Cristo 3 veces, ¿recuerdan? Ahora está comprometido y estaba dispuesto a morir por la cruz, estaba dispuesto a morir por el Señor. Vemos en Hechos 12:7 lo que dice la palabra. Hechos 12:7. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. En otra ocasión, Pedro hubiera dicho, ¿por qué? ¿Por qué me tengo que levantar pronto? ¿Qué es lo que está pasando? Aquí el hombre obediente, sin cuestionar, como dice el título de la prédica hoy, cree y no preguntes por qué. Eso es el Señor nos está diciendo esta mañana. Solamente cuesta creer, solamente tienes que creer, ser obediente y caminar a ciegas si quieres.
No tienes que estar preguntando ¿y a dónde vamos? ¿Qué pasó? ¿Y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué me llamó aquella persona que hace tiempo no hablo? Oye, Dios nos está abriendo puertas, Dios nos está moviendo de una manera impresionante. Y si tú te pones a preguntar ¿por qué? Entonces no estás escuchando la voz de Dios, estás escuchando tu propia voz, tu propio intelecto, y ahí no hay cabida para el Señor. Amén. Que si Él no se levanta y obedece la orden del ángel, las cadenas no caen. Si Él pregunta ¿por qué me tengo que levantar? No. Él se levantó en obediencia y las cadenas cayeron. Cuando tú te levantes en obediencia, tus cadenas caerán también. Amén. ¿Por qué no caen, Señor? Pastor, es que mi situación está tan difícil, es que estoy pasando unos problemas. ¿Qué estás haciendo cuando Dios te habla? ¿O es que estás haciéndote el loco? ¿O estás escuchando tu intelecto en vez de moverte en el Espíritu? Familia, el Espíritu Santo de Dios que levantó a Cristo de los muertos, hoy habita en ti. Amén. Y tenemos que tener los ojos y los oídos espirituales abiertos para escuchar la voz de Dios. Porque Dios nos está hablando constantemente. Mira, tenemos la mala costumbre, ¿ok? Tenemos la mala costumbre que oramos. ¿Cómo que es una mala costumbre orar? Sí, cuando tú oras y oras y oras como un papagayo y no escuchas la voz de Dios, todos tenemos que orar. La oración es el lenguaje espiritual del reino. Pero si tú oras y oras y oras y no te detienes al final y escuchas lo que Dios va a responderte, entonces estamos perdiendo el tiempo. Si oramos es porque queremos escuchar. Tenemos que escuchar después. Amén. Cuando estamos orando, estamos clamando, estamos pidiendo. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Y de pronto Dios no nos va a contestar inmediatamente, pero tenemos que tener los oídos abiertos para que en el momento preciso, en su tiempo, porque todo es en su tiempo, no es en el tiempo nuestro, que Él nos pueda hablar y nos pueda comunicar lo que nos tiene que decir. Amén. Si tú no haces lo que Dios te pide que hagas ahora, Dios no podrá hacer lo que te dice que hará después. Si tú no haces lo que Dios te dice que hagas ahora, Él no te va a decir lo que va a hacer después. ¿Por qué? No, Señor, está bien, tú me estás diciendo que camine en esta dirección, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que hay al final del camino? Tú no tienes que estar preguntando eso. Yo camino porque Dios me dijo, párate, camina y vete en esta dirección. Dios te lo dijo. Ahí es donde tenemos que estar conscientes. Ahí es donde muchos fallamos. Oye, ¿por qué irme por este camino? No nos ha pasado cuando vamos en el auto, que vamos a cualquier lugar. De pronto estamos acostumbrados a ir por una ruta X. Ay, hoy día yo me voy a ir por esta otra ruta porque yo siento que quiero ver uno. Por esa otra ruta había un accidente que te demoraste 2 horas para llegar al lugar donde ibas. Amén. Te pones a inventar cuando el Señor te está diciendo. Si el Señor te inquieta, sí, muévete. Pero si las cosas están rectas, sigue el orden de Dios. ¿Por qué te vas a poner a inventar si Dios te está diciendo, oye, tranquilo, yo estoy en control? Dios está en control de todo en tu vida. Amén. Dios está en... Mira, esta mañana una hermana muy querida me dice, pastor, el plan que yo tenía no se me dio, no funcionó lo que yo quería hacer. ¿Saben lo que yo le dije? Porque yo estaba, ¿sabes qué? Yo estaba inquieto con la situación de la hermana. Ella estaba queriendo quería llevar a cabo una operación y yo estaba inquieto. Y le dije, dale gracias a Dios que no se te dio. ¿Por qué? Porque no era el momento. Yo sentí en el espíritu que no era el momento. Y entonces ella lo tomó muy, muy natural y muy positivamente. Pero cuando las cosas no salen, dale gracias a Dios. Si lo pusiste en oración primero. Todo, familia, todo hay que ponerlo en oración. Todo. Lo hemos dicho antes. Esas personas dicen, bueno, entonces mañana a las 11:30 de la mañana yo te voy y te recojo y vamos entonces. No, eso no es así. Si Dios permite, los planes que tenemos es que mañana a las 11:30 vamos a juntarnos y después vamos a ir a tal lugar. Si Dios lo permite, si es parte del plan de Dios, porque quizás Dios no quiera que eso suceda mañana. Amén. Entonces tenemos que estar conscientes que Él va a hacer después del primer paso que tú diste, Él viene el próximo paso. Aquí Pedro se levanta por orden del ángel del Señor y se caen las cadenas.
Pedro no preguntó, bueno, ¿por qué me tengo que levantar si yo estoy aquí encadenado? Si de aquí yo no voy a salir en buen tiempo, ¿por qué me tengo que levantar? Porque te lo dice Dios. Porque Dios te está dando una orden. Tienes que levantarte y déjame a mí el resto. Después, paso a paso, vamos a ir trabajando en lo que viene después. Él obedeció sin dudar y él tuvo que actuar para que se cumpliera el milagro. Tú tienes que actuar para que se cumpla tu milagro. Tú tienes que, no podemos quedarnos sentados. Es que lo oigo tantas veces. Ay, es que esto, ay, la queja avanza, porque no, que las cosas no salieron como yo quería. Qué bueno que no salieron como tú querías, porque si no salieron como tú querías, es que Él no quería que salieran así. Amén. Amén, bendito Dios. Hay quienes dicen, cuando yo ponga mi situación financiera en orden, pondré a Dios primero. Cuando yo ponga mi situación financiera en orden, pondré a Dios primero. No, tienes el orden invertido. Cuando tú pongas a Dios primero, tu situación financiera se pondrá en orden. ¿Ves cómo es la dinámica del reino de los cielos? Cuando tú pongas a Dios primero, Señor, yo tengo esta situación. Miren, familia, es que no falla. Cuando nosotros queremos hacer las cosas en nuestra voluntad, nunca va. Bueno, a veces salen bien, pero eventualmente tienen consecuencias. Tenemos que poner las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando pedimos de acuerdo a su voluntad, eso es otro que hemos hablado, no es lo que yo quiera todo el tiempo. Yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y el Señor dice, ¿y yo qué? ¿Yo estoy aquí como una pintura o vas a preguntarme a mí qué es lo que yo quiero para tu vida? Porque Él siempre tiene la mejor solución. Él tiene la respuesta correcta siempre. Amén. Entonces, no, yo pongo mi situación financiera porque yo he oído que ir a la iglesia y alabar a Dios y ponerlo todo en sus manos, dice la Biblia, yo lo haré cuando esté todo en orden. Mentira, no va a hacer nada. Cuando tú pongas la situación, no. Tenemos que someternos, tenemos que humillarnos, tenemos que dejar del yoísmo, tenemos que dejar, o sea, o estás con Cristo, tan fácil, lo hemos dicho siempre, o estás con el enemigo. Aquí no hay término medio. No, yo estoy en el medio, a veces estoy con Cristo y a veces con... No. O estás con Cristo 100% o estás con el enemigo. Porque ¿qué dice Apocalipsis? Que Dios vomita a los tibios. O estás en fuego por el Señor o estás frío por el Señor. Términos medios no valen aquí. Si en lo poco fuiste fiel, dice la palabra, amén. Entonces, si en lo poco tú has sido fiel, ¿qué es lo poco? No, este empleito que tengo ahora no es lo que yo estaba esperando, pero Señor, yo lo pongo en tus manos. Ese empleito que tú consideras que no es el correcto, hazlo como si fuera para Dios y Dios se va a ocupar. Si en lo poco tú fuiste fiel, en lo mucho Él te va a poner. Pero hazlo todo como para el Señor, esperando que el Señor haga el milagro. Amén. Es en el primer paso, es levantarte, levántate, alábale, cree, obedece y las cadenas se caerán. Tú dices, Señor, quítame las cadenas y me levantaré. No, levántate primero y Él te quitará las cadenas. Amén. Y lo lindo de este texto es que no veíamos a Pedro caminando por fe totalmente. A pesar de ser un hombre de Dios, no estaba caminando por fe totalmente. Él estaba yendo paso a paso. Él estaba caminando y moviéndose por su instinto natural. Yo voy a hacer esto, vamos a ver qué pasa. Yo no sé lo que va a pasar después. Yo voy a hacer lo otro y ya veremos que todo lo que puedes hacer es el patrón establecido. Todo lo que tú puedes hacer. Esta mañana estaba hablando con un hermano también. Mira, hay veces que no queremos ir a la iglesia. No tengo ganas de ir a la iglesia hoy. Mira, ir a la iglesia, por algo el Señor estableció congregarnos. Por algo el Señor estableció la iglesia donde se predica la palabra de Dios. Cuando tú vas a la iglesia, créeme, porque yo lo descubrí hace 25 años, siempre Dios tiene algo que decirte. Siempre Dios te va a hablar de una manera u otra.
Cuando tú vas a la iglesia, aunque no tengas deseo, oblígate a ir. ¿Por qué? Porque es el mejor lugar donde tú puedes estar comparado con todos los otros. ¿Quieres ir a la playa? Vete después o vete por la mañana. ¿Tú quieres hacer esto otro? En la iglesia, cuando tú te acostumbras, igual que te acostumbras a orar, y oras, no sé por qué estoy orando, pastor, porque nunca recibo nada. ¿Por qué? Mira la actitud, mira tu actitud. Tú tienes que acostumbrarte a orar, tú tienes que acostumbrarte a esperar en el Señor, tienes que declarar la palabra en oración y esperar que el Señor te hable de vuelta. Amén. Aquí vemos que Pedro estaba caminando por instinto y se movió por instinto. Y por moverte por instinto, tú puedes recibir la bendición también. No sé por qué voy a ir a la iglesia, porque yo en realidad no acostumbro, pero bueno, mi primo me llamó y me dijo que fuéramos. Ese día Dios te habló, ese día Dios te dijo algo y la misma palabra te reveló y te empezó a transformar sin tú darte cuenta. La conversión mía fue también espontánea. Yo nada más que tuve que ir a la iglesia 1 o 2 veces y ya, el Espíritu Santo me tocó, quedé conectado para siempre, porque escuché la única verdad que se llama Jesucristo. Y si tú vas con la curiosidad de lo que pueda pasar, Dios te va a hablar, Dios te va a revelar. Aquí tenemos varias personas que llegaron a la iglesia y algunos no esperaban nada, algunos ni creían, algunos vinieron, qué sé yo, quizás porque yo les caí bien. No vengan por mí, no vengan por mí, ven por Él. Yo solamente soy un mensajero de Él. Aquí el pastor de esta iglesia se llama Jesucristo vivo, Rey de Gloria. Amén. Bendito sea Dios. Tienes que recibir y serás transformado. Tienes que obedecer y serás transformado. Tienes que buscar. Mira lo que nos dice Efesios capítulo 2 del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Yo voy a actuar bien, yo voy a orar, yo voy a hacer bien, voy a ayudar a los hombres en las calles, voy a ayudar a las personas necesitadas. Está muy bien, está magnífico, pero la gracia es el favor inmerecido. Cuando tú eres un cristiano, tú vives por gracia. Y la fe es el don que Dios te da para recibir la gracia de Dios. Entonces tenemos que estar moviéndonos, ¿qué? Porque sabemos que la gracia, ese favor inmerecido, es el que Dios te va a depositar cuando tú vienes y tú buscas de Él. Vivimos por gracia, no importa cuántas obras tú quieras hacer. Mientras más hagas, bendito sea Dios. Eso le agrada a Dios, por supuesto que sí. Pero no es necesario para tú recibir la gracia. No es por obras, es por fe. Aquí muchos de nosotros estamos viviendo también en cárceles. Muchos de nosotros estamos viviendo en cárceles por no ser obedientes, por estar dejando de que la falta de obediencia nos ataque. Porque la obediencia crea la libertad. Escucha, si puedes escribe esto. Bueno, Judicita es una. La obediencia crea la libertad de querer conocer el resultado final de dar un paso en fe. La obediencia crea la libertad. ¿Okay? Lo vuelvo a decir. Crea la libertad de querer conocer el resultado final. O sea, cuando tú eres obediente, tú no tienes que estar preguntando cuál va a ser el resultado final. Cuando tú eres obediente, tú sabes que pase lo que pase, no importa lo que pase, yo soy obediente y el resultado final va a ser de acuerdo al plan de Dios para mi vida. ¿Ok? ¿Lo entendemos? Bendito sea Dios. Tenemos que conocer el resultado final, porque mira, Dios, los misterios de la Biblia es un libro que hemos dicho antes, que no solamente se estudia y se entiende, la palabra se revela. Y ahí en la revelación se aclaran muchos de los milagros. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 en 1. Es difícil para muchos. La eternidad, el concepto de la eternidad es un concepto a veces difícil de entender. Dios siempre ha sido y Dios siempre será. ¿Cómo es posible? Y antes, no, es que no existe antes. Él siempre fue y Él siempre va a ser.
Esos son los misterios que cuando estemos en la presencia del Señor, cuando el Señor venga por nosotros a buscarnos, amén, ¿cuánto nos vamos con el Señor aquí? En el nombre de Jesús. Ahí vamos a entender la revelación que ahora se revela y tenemos que creer por fe. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 en 1, sí. Bendito sea Dios. Ese es uno de los misterios, pero es lo que es. Así estaba. Y vimos la semana pasada, la anterior, donde considero que es la única vez en la Biblia, cuando el Señor está siendo bautizado, que se abren los cielos y el Padre dice, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Baja el Espíritu Santo en forma de paloma y está Cristo. Están los tres en una sola situación. Bendito Dios, amén. Entonces, para muchos, aún la alabanza es cuestionable. Estábamos adorando esta mañana. En la espera, yo seguiré orando. Las montañas caerán. Muchos lo cantan. Ay, qué bonita letra, qué bonita melodía tiene esa canción. Pero ¿estás creyendo lo que estás cantando? ¿Estás creyendo que en la espera, cuando tú esperas en fe, cuando tú oras en fe, estás esperando que el Señor se revele? Las montañas van a caer. ¿Qué se refiere a las montañas? Esas crisis, esos problemas, esas situaciones, esas enfermedades. Las montañas caerán. Vive, cree, repite, cree lo que estás orando, lo que estás cantando. Yo seguiré orando. ¿Será verdad lo que dice? A ti no te cuesta preguntar si es verdad o no. A ti lo único que te cuesta es creer. Y cuando crees se revelará la verdad en tu vida. Amén. Tenemos que creerlo, tenemos que cantarlo, tenemos que declararlo, tenemos que empezar a verlo. Tenemos que empezar a ver cómo se mueven las montañas. Eso que te está achacando esta mañana, familia, todos tenemos achaques, todos, empezando por mí. Pero yo tengo que ver la sanidad, yo tengo que repetir y decir, Señor, a pesar que no me siento bien, yo declaro que voy a estar feliz porque tú me vas a mejorar. Amén. Tenemos que repetirlo, tenemos que declararlo, tenemos que hablarlo. A pesar que no me siento, a pesar que tengo estos achaques, tengo estos dolores, pero yo te voy a dar gracias porque ya tú lo hiciste en la cruz. Bendito sea Dios. Entonces tenemos nuevamente el Pedro que hubiera cuestionado todas las cosas que están pasando. Mira lo que nos dice Hechos 12:8. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Aún no le habían dicho a dónde iba a ir. A Pedro no le dijeron dónde iba a ir. Pedro estaba con este estupor. Pedro estaba como quizás hasta soñando, quizás imaginando. Dice, vístete y cíñete. Vístete y cíñete. No habían dicho dónde iba, pero fe es vestirte cuando te dicen vamos y tú no sabes a dónde vas a ir. Fe es caminar cuando Dios te dice muévete. Sale de ese punto de descanso, levántate y ves. Y aquí Pedro dice, ¿será este Dios el que me está hablando? Aquí no hay detalles, aquí solamente hay obediencia de parte de Pedro, ¿ok? Viene y le dice, hey Pedro, ven, vamos, levántate y vístete. Para muchos quieren darle sentido a esa orden, quieren darle sentido a esa declaración. Levántate y vístete. ¿Por qué? No, tienes que hacerlo. Eso es una clase diferente de libertad que le están ofreciendo a Pedro. Es una libertad en el espíritu. Pedro en realidad no sabe qué es lo que está pasando. Pedro en realidad no sabe verdaderamente quién es este ángel que lo ha venido a visitar. Y él se está moviendo por fe. Aquí Pedro se levanta, obedece el mandato en Cristo y sigue en misericordia que entra. La misericordia de Dios son nuevas cada día. Si la misericordia de Dios está caminando aquí con Pedro en este momento. Amén. Sus misericordias son nuevas cada día. Y sigo su misericordia y entra en un acuerdo y coopera con la orden de Dios. Él está cooperando, se está haciendo uno con esta orden. No sabe por qué. Y todo lo que tiene que hacer Pedro es seguir paso a paso el mandato del Señor. No importa el plan completo, no importa dónde van, no importa qué pasará mañana, no importa qué es lo que está tramando el Señor en este momento, pero tenemos que obedecerle. Amén. La situación de empleo, la situación de los empleos también.
Tú no puedes aferrarte al empleo donde tú estás si tú no estás feliz en ese empleo. Tú tienes que hacerlo como para el Señor, pero tú tienes que esperar que vaya a haber un cambio. Y si tú estás aferrado, si tú estás amargado, si tú estás inconforme, el Señor no puede trabajar en ti. Tú tienes que darle gracias por lo que tienes, pero gracias por lo que vendrá. Gracias por lo que vendrá. Y mantener, ¿qué? Los ojos y los oídos espirituales abiertos. Porque de pronto en el mismo lugar de empleo viene un compañero y te dice, oye, mañana yo tengo que ir a una entrevista porque mira, están buscando hombres que hagan esto y esto otro. Y yo creo que tú y yo estamos capacitados. No, déjame, yo estoy tranquilo, yo estoy bien donde estoy, aunque no estoy conforme, pero estoy bien. No, ahí puede ser el Señor abriéndote una puerta y tú empiezas a cuestionar, no, mañana es un día que yo quiero descansar, yo no estoy en la de salir. No, tenemos que estar conscientes y todo lo que Pedro tiene que hacer es seguir paso a paso el mandato del Señor, solo un paso a la vez. No tienes que ser Pedro para estar en prisión, adicción, depresión, inseguridad, culpa, temor, ansiedad. Dime si eso no son prisiones igual. O a veces hasta peores. Amén. A veces hasta peores. Prisiones que nos quitan la libertad de vivir libres de acuerdo al plan de Dios para nuestra vida. ¿Ok? Si has estado en prisión últimamente, solo tienes que soltar y dar el próximo paso. ¿Cuál es el próximo paso? Creerle. ¿Cuál es el próximo paso? Buscarle. Tú no puedes predecir ni adivinar el sendero de tu libertad. Tú no lo puedes predecir ni lo puedes adivinar. Eso le toca al Señor. Confiar en esa luz que emana de tu Espíritu Santo, esa es la dirección a seguir, ¿ok? Este es un momento muy profundo, muy especial para Pedro. Es muy especial y él solo piensa, de momento, él piensa que está soñando. Él piensa que todo esto que le está aconteciendo está soñando porque pensaba que esto era una visión. Mira lo que nos dice en Hechos 12:9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Para muchos nos cuesta que Dios está orando en nuestras vidas. Como Dios camina y trabaja de maneras misteriosas, a muchos nos cuesta creer que es Dios trabajando en nuestras vidas. Pensamos que son situaciones que no entendemos. No entendemos hasta después del evento, hasta después que se ocurre el milagro, hasta después que viene y se derrama la gloria de Dios en tu vida. Ahí entonces dice, espérate, si era Dios. ¿Cuántas veces nos decimos, oye, eso que te pasó, eso fue Dios? Eso tiene que haber sido Dios porque tu situación era así, 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 y mira cómo resultó todo. Esa es la mano de Dios en tu vida. Amén. Cuando estamos caminando así, entonces sí podemos hablar de Romanos 8:28. Los que confían en Dios, todo obra para bien. Aquí Pedro solamente obedece y se mueve en piloto automático. Él enciende su piloto automático. Venga Dios, venga, pone su GPS, su GPS. Adelante, Señor, yo voy a donde tú me dictas. A donde tú me digas, ahí voy yo. Él solo obedece, solo se mueve en la voz del Espíritu, solamente lo obedece. Hechos 12:10. Hechos 12:10. Mira, no deberíamos dar por sentado o dar por hecho los asuntos de nuestro día como si no hubiera nada diferente. No podemos dar por sentado. Mira lo que nos dice 12:10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Pasaron y el ángel se apartó de él. Ok, muy importante. Tú sabes que Dios puede hacer por ti lo que tú no puedes hacer por ti. Amén. ¿Cuántos sabemos eso? Amén. Bueno, pero está el otro lado. No hará por ti Dios lo que tú puedes hacer por ti. Amén. Es muy importante esto porque entonces empezamos a confiar y Dios te está diciendo, ya yo lo hice por ti. Mira, aquí el ángel no cargó a Pedro y lo sacó. No, él venía caminando con Pedro y se abrió la cerca. ¿Qué es lo que faltaba ahora? Caminar. Caminar porque Dios te abrió una puerta. Cuando Dios te abre una puerta, no esperes que Dios te cargue y te lleve a través de la puerta. No, tú tienes que dar el paso. Porque Dios dice,
Yo te ayudo, pero tú también te tienes que ayudar y caminar conmigo de la mano. De eso se trata. No, Dios va a hacer todas las cosas que tú no puedes hacer en tus fuerzas. Pero lo que sí tú puedes hacer, Él no se va a meter. Él quiere ver cómo tú reaccionas cuando Él te abre una puerta. Amén. En el nombre de Jesús. Así que Dios abrió la puerta y ellos atravesaron. Fíjense, habían 6 guardias cuidando a este hombre. No se sabe cómo, ni cuándo, ni por qué. Salió de la celda con 2 hombres que estaban esposados. Cayeron las cadenas. Se abrió la puerta y se abrió la puerta para llegar a la calle igualmente. Tú tienes que entrar cuando Dios te dice entra. Tú tienes que pasar cuando Dios te dice lo que pidas ya Dios lo hizo en el Espíritu y tú tienes solamente que arrebatarlo, como dijimos la semana pasada. Ya todo está hecho, familia. Ya en el reino de los cielos, ya Dios, todas tus peticiones que van de acuerdo a su voluntad, aclaremos, ya todo está hecho. Solamente cuesta que nosotros nos paremos firmes y lo arrebatemos. El reino de los cielos sufre violencia y son quienes, los violentos, los que lo arrebatan. Amén. Entonces, ¿qué estamos viendo? Mira lo que nos dice Mateo 7:8. Mira lo que nos dice Mateo. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Aquí lo dice todo. El que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Cuando tú llames a la puerta, estate pendiente, porque si es de acuerdo a la voluntad de Dios, Él te va a abrir esa puerta, ¿ok? Pero tú tienes que pasar cada segundo que esperas, si no entras, o espera que no esté ahí, o esperas que ocurra un milagro, ese milagro ya ocurrió. Tú tienes que reclamarlo, ese milagro ya es tuyo. Tú tienes que reclamarlo. Lo peor que podía ocurrir, ya ocurrió, que es la cruz. Es Cristo muriendo en la cruz. Ya eso ocurrió y su sangre bendita nos salvó y nos liberó. Amén, ya somos libres en Él. Ya fuiste transformado al poder de la resurrección en tu espíritu. En tu espíritu, Señor, ya tú nos has transformado al poder de la resurrección. Todo eso, el espíritu que levantó a Cristo de los muertos, hoy vive en ti. Ya tú fuiste transformado, ya tú fuiste liberado. Amén. Entonces, tienes que confiar, y Dios, cuando estás en medio del proceso, es cuando más tenemos que confiar, es cuando más gracias tenemos que dar. Cuando Dios, porque la vida de un cristiano son todos procesos, amén. Dios nos está procesando constantemente. Y cuando estamos en el medio del proceso, es que tenemos que decir gracias, Señor, porque yo sé que algo bueno va a salir de esto. Ahora mismo no me agrada lo que está pasando, ahora mismo es difícil yo poder entender. Pero en las buenas y en las no tan buenas tenemos que alabarlo, tenemos que bendecirlo y darle gracias, porque Él es el Dios de nuevos comienzos y el Dios de milagros. Dios te llevará a atravesar la prueba que tú estás atravesando hoy. Y todos estamos atravesando pruebas. Y Dios te va a llevar a atravesar esa prueba. Y quiero que tú sepas que ya la puerta está abierta. Solamente tienes que caminar a través de ella. Pero como estás en el medio del proceso, tú piensas que Dios se separó de ti. No, Dios permitió la prueba. Dios ha permitido la prueba. ¿Para qué? Para ver que tú te muevas en fe, para que tú entiendas y crezcas. Porque si no, nos mantenemos en ese estado pasivo donde nada pasa. No, Dios estableció y permitió la prueba para ver cómo tú te mueves. El caso de Job. Job, el Señor permitió algo bien radical y bien crítico en la vida de Job. Pero ¿qué hizo Job? En el medio de la prueba lo alabó, lo bendijo, lo alabó, y la esposa le decía, pero ¿por qué tú sigues bendiciendo? ¿Por qué tú no ya descartas a tu Dios? No, siguió. ¿Y qué hizo Dios? Le dio el doble de lo que había perdido. Perdió familia, hijos, toda la fortuna, todas sus finanzas. Pero ¿qué hizo el hombre? En el medio de la prueba siguió adorando y siguió alabando al Señor. Amén. La puerta está abierta y el camino ha sido trazado ya. El camino ha sido trazado en la cruz del Calvario. Amén. Ya ha sido trazado. Lo que muchísimos
no queremos creerlo, no se nos es revelado y queremos buscar un camino más fácil. Los caminos de Dios no son fáciles, a veces son difíciles, pero ahí es donde viene la bendición. El camino más fácil es el camino del que no quiere creer y no quiere vivir por fe. El mundo se quedó. El camino más fácil no es necesariamente el camino que Dios tiene para ti. Amén. Es el camino más difícil, pero la bendición es triplemente más grande que el camino que tú escogiste. Amén. Así funciona Dios. La fe ya ha provisto la gracia que necesitas para lograr ese camino que tú estás trazando. Bendito Dios. Mira, aquí vemos en Hechos 12:11 que Herodes vino a matar a Pedro y no pudo porque el Señor estaba con él. Mira lo que nos dice Hechos 12:11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que los judíos esperaban. ¿Cuántos judíos hoy en día están cambiándose para el lado del cristianismo? Amén. Porque han visto que Cristo es la única verdad. Que tanta regla, tantos 160 y tantos mandamientos, que tanta religión, porque esto no se trata de religión, esto se trata de una relación con nuestro Señor. Entonces de pronto despierta y se enfrenta a la realidad que Dios ha estado con él. Dios ha estado con el Señor. Él se despierta a la realidad y tocando en la verdad que ahora lo hace libre. ¿A dónde ha ido Pedro después de haber escapado de la cárcel? ¿A dónde irá? O sea, ¿cuál es el camino que Pedro va a seguir ahora que ha escapado? Así es como muchos de nosotros se nos ha roto el corazón. Nos liberamos y se nos ha estropeado la mente. ¿Por qué? Escogemos un camino. Vamos a tocar una puerta que ya hemos tocado antes, donde no había solución. Tocamos esa puerta por segunda vez, esperando que haya un resultado diferente. Cuando ya la primera vez que tocamos, era una puerta que estaba vacía por dentro. Fuimos a visitar, quisimos volver con la persona que nos engañó una vez, la persona que nos falló una segunda vez. Y esa es la definición del demente. Querer hacer lo mismo una y otra vez, esperando un resultado diferente. Amén. Aquí Pedro tenía que decidir. Lo más triste del caso es que volvemos a caer, familia, volvemos a fallar. ¿Por qué? Por querer hacer las cosas a nuestra manera. Mira, Hechos 12:12 lo que nos dice. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Recuerdan quién es esta María? Esta señora es cuando se presenta ante Jesucristo y le dice: Señor, yo quiero que en la gloria tú tengas a mis hijos, uno a cada lado tuyo. Y el Señor le dice: no, eso no funciona así, no soy yo el que dicta. O sea, si ellos pueden tomar el trago amargo. ¿Se acuerdan? Estos dos hombres, bueno, murió el primero y ahora está Juan Marcos es el otro hijo. Entonces Pedro supo dónde tocar, Pedro supo a qué puerta ir y qué puerta tocar. Él sabía que la casa de la madre de Juan Marcos, donde muchos estaban orando, estuvieron orando mucho por Jacobo y por él, ahí les dice: quiero decirles algo a todos. Dice allí Pedro, bueno, llega y toca la puerta y no le responden, pero yo te voy a decir algo a ti. Tú viniste y tocaste la puerta esta mañana en esta iglesia. Y este es el lugar donde tenías que estar. Este es el lugar donde Dios te trajo y tocaste la puerta correcta. Amén. No esa segunda puerta donde encontraste un vacío. Viniste a la casa del Señor y tocaste la puerta correcta, porque aquí es donde Dios te quería tener. Todo lo que necesitas está en la presencia del Señor. Aquí adentro y allá afuera, siempre y cuando estemos conectados con la gracia y el favor de Cristo. Amén. Así es como es. Es sorprendente como todos en esta casa de María seguían orando, a pesar de que Jacobo había muerto y a pesar de que Pedro iba a ser el próximo en morir.
y ellos seguían orando, ellos seguían. En las buenas y las no tan buenas estaba la fe encendida. Amén. ¿Cuántos oramos a veces y no creemos que vaya a suceder? Tenemos que estar conscientes que si vamos a estar orando, si estamos orando de acuerdo a la palabra, tenemos que estar pendientes que cuando oramos tenemos que creer que esto está llegando. La oración es lo que nos comunica con el corazón de Cristo y que va a haber un resultado cuando estamos orando. Porque si no, ¿de qué vale estar orando si no vamos a creer? Igual que la persona que dice, ¿por qué voy a orar por el hermano por salud si yo no tengo el poder para sanar al hermano? Claro que tú no tienes el poder, pero si tú tienes la convicción de que es Dios el que sana a través de ti, entonces tú vas a orar con esa plena convicción. Amén. Bendito Dios. Tenemos que estar conscientes que es todo a través del Señor. Si estás orando, cree que la oración va a llegar al corazón de Cristo. Cree que va a haber un resultado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que somos tan egoístas a veces que si no se cumplen las cosas ahora, cuando queremos, entonces ya descartamos. No, Dios no me escuchó y Dios no contestó mi oración. Dale una oportunidad, porque es en su tiempo, no es en el tuyo. Ahora, si Dios te contesta la oración, quizás lo que te va a hacer daño, y Él quiere que tú esperes un proceso antes de que se te conceda por lo que estás orando. Amén. Y Él piensa, Pedro, que está soñando. Esto tiene que ser un sueño o esto tiene que ser de Dios. Miren Hechos 12, 13 y 14 lo que nos dice. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. De gozo es lo primero que pensaríamos, de gozo. Se excitó la muchacha, wow, es Pedro llamando. Ahora, cabe la posibilidad también, el temor, que fue el temor que la llevó a ni siquiera abrir la puerta, porque escuchó la voz de Pedro y ella dijo, ¿será Pedro o será el espíritu de Pedro tocando? Porque adentro las que estaban orando también se preguntaron. Vemos que la respuesta a las oraciones de este grupo está al otro lado de la puerta, pero muchos de ellas piensan que es el espíritu de Pedro el que está tocando en la puerta. Amén. Dios ha obrado milagros en este hombre y este es uno de los grandes milagros. Entonces tú dices, estas personas están orando por la sanidad, porque Pedro sea liberado, y de pronto no pueden creer que sea Pedro al otro lado. Es como diciendo, ya Pedro murió, es el espíritu de Pedro que esta muchacha está escuchando. No, era Pedro era el que estaba ahí y era el milagro al otro lado de la puerta que estaba tocando. ¿Ok? Dios ha obrado un milagro porque contestó las oraciones de estas personas, le creyeron y contestó las oraciones. Mira Hechos 12:15. Y ellos dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Ellos decían, es un ángel. No, era Pedro. Era Pedro. Entonces Dios ha contestado las oraciones y ellas no creyeron de pronto que podía ser Pedro. Dios contesta tus oraciones y de pronto tú dices, no, eso no puede ser porque era tan difícil. Entonces, ¿por qué estás orando si no vas a creer el resultado que Dios ha traído? Amén. Sí, es verdad. Rode dice, sí, es verdad. Mi mente ha sido mi prisión todo este tiempo. Eso es lo que he intentado eliminar. Eso es lo que me ha estado atacando. Eso está metido en mi mente y no me deja en paz. Tenemos que romper con eso. Tenemos que romper. Mira Isaías 55:8 lo que nos dice. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Ahí está la esencia. ¿Por qué tú estás orando y pensando, porque fueron sus pensamientos, pensando que es el espíritu, que no puede ser Pedro? Oye, tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Si vas a estar orando es porque tú te mueves en lo sobrenatural donde se mueve Jesucristo. Si estás orando es porque tú quieres que ocurra un milagro. Ocurre el milagro y no lo crees. Entonces, ¿qué contradicción es esa? O vas a estar orando esperando un milagro, o vas a estar orando porque tienes que orar a ver qué pasa. No,
Ahí tenemos la respuesta, ¿ok? Y hay veces que es más fácil para ti creer que no vales nada, que ya todo terminó, ya todo acabó, en vez de creer que los huesos secos toman vida. Amén. En vez de creer que tus planes y tus proyectos resucitarán cuando actives tu fe. Amén. Hechos 12:16 para ya terminar. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Se quedaron atónitos porque no creyeron que era él. No creyeron que el milagro se cumplió. Dijeron, ¿de verdad que mi oración fue tan efectiva que logró que Pedro saliera libre de la prisión? Esto es inconcebible. Es concebible porque es un Dios de milagro. Es concebible que hay una hermana que está con un cáncer de cerebro en Colombia y oramos en la sala de mi casa para que el Señor eliminara ese cáncer, para que cuando ella fuera a la sala de operaciones al día siguiente y los cirujanos hicieran la intervención, vieran que el cáncer estaba seco. Ese es el Dios al que servimos, y los milagros de Dios son así. La muchacha que tenía cáncer en el útero, cuando fue al médico, después de estar orando por ella firmemente, llegó al médico y el médico le dijo, tú estás limpia, aquí no existe nada. Ese es el Dios de milagro al que servimos. Y si vas a orar, ora creyéndole al Señor, ora creyéndole. Amén. Y Pedro tocaba, insistía cada vez más. Y yo te digo a ti, no dejes de pedir, no dejes de buscar, no dejes de tocar, porque el Dios de milagro al que servimos va y puede hacer un milagro en tu vida cuando tú oras creyéndole. Amén. Bendito Dios. Tú estás en la puerta correcta, tú estás en el camino correcto, porque es la luz del Espíritu Santo que guía tus pasos. Porque tú has aceptado a Cristo como tu Dios y Salvador y tú te mueves en victoria. Dios es el Dios poderoso al que servimos, familia. Nosotros somos más que vencedores en Cristo. Y no me gusta que tú repitas eso si tú no lo vas a creer. Yo soy más que vencedor en Jesucristo, porque Dios puede hacer un milagro en mi vida, en mi situación, en mi salud, en mis finanzas, porque Él es el Dios de milagro. Porque hay personas que no están progresando ni prosperando porque no creen la palabra de Dios. Porque adoran, van a la iglesia y adoran y cantan en sus casas, pero están cantando porque les gusta la melodía. No están escuchando lo que dice la palabra santa de Dios. Amén. Basta de estar negando lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Ok? Tú estás en la puerta correcta y Dios puede usar aún la fe imperfecta. Escucha, pero es fe. Puede usar la fe imperfecta. La fe imperfecta es que a veces creo, a veces no creo. Los momentos cuando tú crees, Dios te va a mostrar que te va a dar lo que tú estás pidiendo. Y en eso que te sirva a ti de lección para que la fe imperfecta se vuelva una fe perfecta en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias. Si tú sigues buscando, si tú sigues tocando y sigues pidiendo, declarando en el nombre de Jesús que Dios abrirá esa puerta que te llevará a disfrutar de su gloria. El Señor está al otro lado de la puerta donde tú estás tocando. Y te digo hoy, y grábatelo, cree y no preguntes por qué. Amén. Le damos un aplauso al Señor esta mañana. Gracias, Señor.